gracias por venir. No es una hora muy agradable, ¿no? Pero vaya, los que estáis aquí supongo que tenéis vuestro interés, así que con eso es suficiente, ¿eh? Bueno, a mí Casanova Foto me propuso hacer esta charla, por decirlo así, y basarla en algún tema concreto. Entonces, bueno, pues yo propuse así a priori algo muy genérico, como es el fotoperiodismo multimedia. Vamos a ver, no es que yo sea un especialista en fotoperiodismo multimedia, pero creo que como casi todos mis compañeros, pues estamos derivando hacia ese lado un poco, hacia esa versión, ¿no?, de lo que es nuestra profesión. Yo soy fotógrafo, más que fotógrafo, vamos a matizar. Yo soy un contador de historias. A mí lo que me interesa es contar una historia, contarla a los que quieren escucharla, y para eso utilizo la fotografía. También utilizo otras cosas, Utilizo pues mi pasión por viajar, utilizo mis palabras escritas o habladas, es decir, yo como fotógrafo documental, por denominarme de alguna manera, no solo utilizo la fotografía para explicar lo que quiero explicar, Para mí es una herramienta que acompaña a otras muchas. Dicho esto, hace poco, relativamente poco, llevo muchos años metido un poco en esta profesión, hace relativamente poco pues decidí que iba a incorporar el vídeo a mi forma de explicar las cosas, a mi forma de transmitir el mensaje que yo quería transmitir. Y coincidiendo con la opinión de muchos compañeros, de muchos colegas de profesión, es verdad, notas algo, hay algo que te invade cuando ves por primera vez una imagen de vídeo que tú has grabado, Y es que es verdad que la fotografía transmite muchísimo, y si es buena, pues más todavía. Algo que yo estoy todavía continúo en el camino de conseguirlo, ¿no?, por supuesto. Pero cuando ves una imagen de vídeo y notas ese dinamismo, percibes ese sonido, ¿no?, ambiente, las palabras de la persona que estás que antes solo fotografiabas, ¿no?, y basabas un poco lo que transmitía pues en su mirada o en su gesto o en la luz que había. Ahora además le añades su voz. Y eso, bueno, pues realmente hemos notado que los que coincidimos en esta manera de trabajar ahora últimamente, no es que yo solo trabaje con eso. Ahora, mi último proyecto, lo que estoy haciendo ahora es un libro, y además estoy editando, imprimí las fotos y las estoy editando en una mesa grande, ¿vale? Nada de Lightroom, nada de Bridge, nada, Con lo cual, eso no quiere decir que dejemos de ser fotógrafos, simplemente que incorporamos un nuevo, no lenguaje, pero sí un nuevo método a la hora de expresarnos con nuestro lenguaje, que es la imagen. Yo creo que esto ya no lo para nadie. Es como cuando hace años hablábamos de fotografía digital, fotografía analógica, ¿no? Todo el mundo hablaba de divorcio de la fotografía, dos caminos muy diferentes, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que no sé qué es. Ahora ya está completamente olvidado. Pues de aquí a unos años yo creo que va a continuar, que esto va a pasar de alguna forma algo parecido. O sea, ya nadie hablará de, bueno, yo me cambio al vídeo, yo sigo con la fotografía. Casi todo el mundo hará lo mismo. Ya hay fotógrafos en todo el mundo que eran puramente fotógrafos, que ahora ya son puramente videógrafos. Es decir, han dejado la fotografía, al menos como método de trabajo habitual, ¿de acuerdo? Igual que muchos al principio empezamos con la fotografía digital y seguíamos por ahí escapándonos con la Leica cuando podíamos, pues eso de alguna forma ya ha pasado. Yo tengo la Leica, pero la tengo en el armario, ¿no? Y bueno, pues la saco a pasear de vez en cuando, y es a lo máximo lo que puedo aspirar, porque si quieres ser competitivo, si quieres bueno, pues de alguna forma trabajar de esto como hago yo, pues necesitas rapidez, versatilidad, mucha calidad, condiciones lumínicas escasas. O sea, yo no preparo los reportajes, yo no preparo mis fotografías, yo voy... No tiene nada que ver esto con mi forma de trabajar, ahora hablaremos, pero yo a nivel de disparar, a nivel de captar la imagen, yo voy como aquel que dice a salto de mata. Yo no sé lo que me voy a encontrar, dónde esté y cuándo esté, y la luz que yo voy a tener en el momento que yo quiero hacer una foto es imprevisible, en la mayoría de los casos. Tal vez 80 o 90% de los casos es imprevisible eso.
Por lo tanto, bueno, voy un poco adaptándome, ¿no?, a la sinuosidad del sendero, a lo que me vaya encontrando, y igual me pasa con el vídeo, ahora lo vais a ver. O sea, estos son no son los primeros, pero son de mis primeros trabajos en vídeo, en multimedia más bien, porque hay vídeo y fotografía, sonido, etcétera, pero bueno, con las pretensiones que puedan tener unos primeros trabajos, ¿de acuerdo? Pues bueno, decidí incorporarlo, ya os digo, ahora mismo pues estoy un poco alternando una cosa con la otra, pero en definitiva me siento satisfecho porque, bueno, pues hay que sentirse satisfecho de lo que haces, ¿no? Porque si no, esa pequeñita parte de vanidad profesional, no separéis esas palabras, que hay que tener, ¿no?, si quieres que tu mensaje llegue y si quieres que tu mensaje realmente se haga fuerte, ¿no?, y no solo de forma efímera. En el momento en que publicas un reportaje en el Dominical un domingo, lo ve 1 millón de personas, después ese Dominical desaparece y nunca más se supo. Si haces libros, si utilizas las redes sociales, si dejas vídeos colgados en internet, en plataformas de vídeo, etcétera, etcétera, pues eso va a perdurar un poco más. Si haces exposiciones fotográficas, algo que mucha gente ya ha dejado de hacer, y en cambio yo me empeño en seguir, ¿vale? Yo parezco Willy Fogg inaugurando exposiciones, y bueno, pues que es la manera también, ¿no? O sea, para mí es tan importante pues colgar un vídeo en internet y que lo vean 10.000 personas, o publicar un reportaje en La Vanguardia y que lo vean 500.000, que ir a una exposición y que vengan 15 personas a la inauguración. Es ese goteo continuo, ¿no?, de oídos que necesitamos los que queremos decir algo, porque mi trabajo no tendría sentido si no hubiera el otro lado, ¿no?, que somos nosotros, o que es la opinión pública, que es la que tiene que escuchar eso y enterarse de lo que queremos decir. O sea, básicamente esto es una especie de binomio indisoluble. Yo no hago las fotos para mí, yo hago las fotos para que la gente las vea. Si no, no tendría demasiado sentido. Si no, tal vez, ¿no?, y tampoco, no estoy de acuerdo, ¿no?, aquel fotógrafo artístico, fotógrafo de autor, que muchas veces, ¿no?, conceptualmente bueno, realizan un trabajo como más introvertido, ¿no?, que dicen, bueno, yo las fotos las hago porque yo les encuentro sentido, ¿no?, y yo les doy el sentido una vez hechas. No estoy de acuerdo, seguramente quieres que la gente las vea, en mayor o menor escala, pero siempre acabas enseñando las fotos. Nadie hace una foto y se la guarda en su disco duro, en su cajón, y nunca más la enseña. Solo él cada mañana la ve y dice, oh, qué foto más bonita, y la vuelve a cerrar. Eso no es así, ¿de acuerdo? Hacemos las fotos igual que pintamos, o igual que hacemos una película, un vídeo, lo que sea, para que los demás lo vean, ¿de acuerdo? En este caso, el fotoperiodismo o la fotografía documental, más que el fotoperiodismo, aunque esto es una especie a lo que yo me dedico, no sé bien definirlo, pues tal vez un paso intermedio entre el fotoperiodismo y la fotografía documental, si es que se puede poner una diferencia, ¿no?, entre ambos términos, pero realmente es una profesión que tiene que estar absolutamente bajo el amparo del compromiso. Es decir, de alguna forma tenemos que ser una especie de activistas, ¿no?, porque si no, ¿para qué vamos a ver qué les pasa a los refugiados? ¿O para qué vamos para ver qué les pasa a los sectores de población que están olvidados, ¿no?, caídos en el ostracismo, que nadie les hace caso, que siguen sufriendo, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Y en eso baso yo bastante mi trabajo. Es decir, yo no soy una persona, claro que me interesa, pero creo que ya hay otros que lo están haciendo y que se sienten a gusto en ese campo. Hablo de la actualidad, de la rabiosa actualidad, ¿no? Pues otro seguramente pues a lo mejor ha cogido y se ha ido a París estos días, o está en Europa del Este recogiendo el testimonio de los que están entrando a Europa del Este, de los refugiados. Es decir, yo no es que desdeñe todo eso, lo veo importantísimo y me interesa mucho, pero yo me encuentro mucho más cómodo trabajando en un terreno más anacrónico, recuperando también lo que es el pasado. Yo creo que para entender lo que nos está pasando en el presente, que es algo que no existe, igual que el futuro no existe, hemos de entender previamente el pasado y hemos de conocer el pasado a todos los niveles, a nivel geopolítico, a nivel histórico, a nivel cultural. Así es como se explica lo que somos hoy, yendo atrás y viendo lo que fuimos ayer, ¿de acuerdo? Os digo el presente y el futuro, que para mí no existe, es una forma de hablar, ¿no?, por supuesto, pero el presente, cuando yo digo ya, cuando he acabado de decir ya es pasado, por lo tanto ya estamos hablando de algo que ha ocurrido,
Y el futuro, pues para mí, pues bueno, no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar dentro de 5 minutos, igual se estropea el micro y ya no podemos seguir hablando, tengo que empezar a gritar, por lo tanto, todo cambia, ¿no?, continuamente. Y esa es la razón, básicamente, de que yo, pues, base mi trabajo, es donde me siento más a gusto, donde creo que tiene más sentido lo que yo hago, todo siempre es una opinión personal, en lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no?, y en traerlo, recuperarlo continuamente, ¿vale?, y en las consecuencias de las cosas. Por ejemplo, uno de mis últimos trabajos habla sobre el ébola, ¿de acuerdo?, pero no sobre el ébola en sí, sino sobre las consecuencias del ébola, sobre el post-ébola, ¿de acuerdo? Del ébola salió mucho en todos los medios de comunicación del mundo, se habló muchísimo durante la epidemia, la más grande de la historia, 12.000 muertes, 25.000 contagios. Cuando los últimos casos empezaban ya a curarse, a desaparecer, nunca más se supo. ¿Veis alguna noticia en los medios de comunicación, al menos generalistas, al menos en titulares, sobre el ébola? Ninguna. Pequeñas notas. Hoy ha salido una nota. Liberia hacía 3 meses que se había declarado libre de ébola y hoy hay un nuevo caso. Una nota pequeñita allí. Ya nadie se acuerda de eso, ¿vale? Pero eso es una cosa, la enfermedad es una cosa, ¿eh? O sea, el hecho es una de las partes. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando estamos sujetos a estos, las consecuencias son tremendas. Estamos hablando de 129 muertos o no sé cuántos muertos en París. ¿Y las consecuencias de eso? ¿Vale? Ya no a nivel geopolítico, internacional, sino las propias familias, los amigos de esas personas. Alguna vez, los que los han visto morir al lado, alguna vez van a ser iguales esas personas. Por ejemplo, eso sería una historia interesante que nadie va a explicar jamás. Tal vez alguien, pero bueno, probablemente no tenga demasiada repercusión. Pues de esto quería yo hablar sobre el ébola. Cuando yo fui a Sierra Leona a trabajar el ébola, yo quería hablar de las consecuencias, qué es lo que va a ocurrir después. Las familias que han sufrido, las familias que han tenido víctimas. ¿Qué le va a pasar al país después de eso? O a la zona. ¿Vale? Eso es lo que yo quería explicar y eso es lo que intenté explicar. Igualmente, los dos documentales cortos que os voy a presentar hoy aquí, a enseñar hoy aquí. Uno es Ruanda, los 100 días del horror, y otro es La última Yagán. Ambos hablan sobre todo de algo que ocurrió en el pasado y de qué consecuencias tuvo aquello, ¿de acuerdo? Y de qué consecuencias qué consecuencias pueden derivarse de lo que ocurrió en el pasado. Por supuesto, especulamos, en algunos casos no, en otros sí. La última Yagán, como veréis, ahora os hablo un poco ya de los documentales. La última Yagán, bueno, primero vamos a ver Ruanda, los 100 días del horror. Bueno, nos habla un poco de la huella que dejó el genocidio en Ruanda en el año 1994. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? ¿Cómo vive el país eso? ¿Cómo viven los hutus y los tutsis lo que ocurrió? ¿No? ¿Cómo nos narran lo que pasó también? ¿No? Recuperar un poco ese ejercicio de recuperar la memoria histórica que deberíamos hacer, ¿no?, en muchos casos, para que no se repitieran ciertos errores. Todavía así, vamos a ver, también os voy a ser sincero, yo no soy una persona negativa, no soy una persona pesimista, pero lo que sí que soy es realista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos abocados al fracaso, ¿eh? Tengo esperanza un poco en el día a día, tal vez, ¿no?, un poco en recuperar ciertas cosas, pero bueno, yo creo que al final, ¿no?, pues está claro lo que nos va a ocurrir, ¿no? Y luego hablamos de La última Yagán, que es una historia bastante más suave, es una historia que nos habla de cómo dejamos que las cosas importantes se pierdan, cómo pasamos de todo, en definitiva, como grupo, como raza, cómo pasamos de todo y cómo al final pisoteamos lo que realmente vale, ¿no? Ciertos valores, ciertos tesoros que tenemos, ¿no?, que son los que nos han conformado como lo que somos hoy en día, ¿no? Y miramos hacia otro lado, miramos hacia adelante muchas veces y, como os he comentado hace unos minutos, hacia adelante no hay nada, ¿vale? ¿De acuerdo? Yo siempre, esto lo he dicho muchas veces ya, ¿no?, pero me gusta repetirlo porque es que es uno de mis principios, es uno de mis pilares. No pensemos en ningún momento, ¿vale?, en qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. Por favor, pensemos en qué hijos le vamos a dejar a nuestro planeta, ¿vale? Es decir, eduquemos ahora,
¿vale? Si queremos hacer algo por el planeta, eduquemos ahora a los que vienen después, o los que están a nuestro lado, que da igual que vengan después o no, porque eso es lo que realmente va a importar, educación, ¿no? Lo que dejemos, el legado que les dejemos a los que nos suceden, ¿no? Esos son un poco los dos trabajos, son cortitos, no os van a aburrir mucho, uno tiene 10 minutos y el otro 15, o no recuerdo ahora cuánto exactamente, y bueno, espero que os sirvan de algo. Otra cosa, cuando trabajamos en multimedia, cuando trabajamos en esta especie de formato bienvenido, bien hallado, ¿no? Con el que ahora nos movemos, yo soy de los que opina, no digo que no haya otros casos, pero yo soy de los que opina que se debe hacer en equipo. Yo no soy músico, ¿vale? Yo no soy montador de vídeo. Yo necesito que alguien me ayude en eso, ¿vale? Yo pienso la historia, voy allí, la vivo, la experimento para después transmitirla, pero necesito un equipo detrás mío, ¿de acuerdo? Es así. El hecho de apretar el obturador o de darle al botoncito para que comience a grabar es algo que puedes hacer, es algo sencillo, digamos que eso no entraña demasiada problemática. Lo que sí que entraña es todo lo que hay alrededor, ¿eh? El hecho de llegar hasta allí, de meterse, de ver, de vivir, de experimentar, de traerlo, de montarlo, de gastarse el dinero, de conseguir financiación, todo eso es lo que realmente luego hace que un trabajo valga dinero, ¿eh? Todo que en España parece no entenderlo. En España y en otros países, no todo es España, pero bueno, en general, parecen no entender los medios de comunicación, las plataformas que cuelgan un vídeo tuyo en internet, o lo que sea, parecen no entender, ¿vale? Que eso no te pueden pagar 300 euros por eso, porque vale infinitamente más. Ya no hablo de honorarios profesionales, hablo de la producción de eso, ¿de acuerdo? Pero aún así yo creo que hay que seguir luchando, porque si no, pues estamos perdidos, ¿eh? Si no luchas por valorar tu trabajo y ya lo dejas ahí o dejas de hacerlo, siempre se ha dicho, ¿no? El que lucha puede ganar, el que no lucha lo tiene todo perdido, ¿vale? Pues yo creo que hay que estar ahí, hay que seguir dando la vara, hay que seguir haciendo ruido para que al final eso se reconozca y bueno, hoy en día todo el mundo sabe que hacer un vídeo y colgarlo en internet es gratis, ¿eh? Es decir, no recibes nada a cambio, prácticamente nada, ¿eh? Al menos directamente. Indirectamente puede que sí, tengas tu satisfacción, le llegue a gente, no le llegue a gente, pero directamente recibes muy poco a cambio, ¿de acuerdo? Por eso luego, de alguna manera, yo baso también un poco mi trabajo en la multidisciplina, ¿de acuerdo? O sea, yo no hago el vídeo y ya está, yo hago, últimamente mis proyectos suelen abarcar diferentes disciplinas, es decir, hago una exposición, hago un libro, hago un vídeo, hago prensa, revistas, diarios generalistas, etc. Intento abarcar el máximo posible, no solo para difundir el máximo el trabajo, sino también para sacarle una relativa rentabilidad. Y digo relativa porque una gran rentabilidad nunca es. Todo depende un poco de con lo que se compare, ¿no? Y antes me he desviado un poco, antes hablaba un poco del equipo. Bueno, creo que es importantísimo. Aquí vais a ver, por ejemplo, yo trabajo con José Bautista, de Kansai Sounds y Altamar Films, que es, bueno, pues ya le conocéis, seguramente le conocéis si habéis oído hablar del mundillo, ya le conocéis, para mí es un maestro, es músico además, él compone las bandas sonoras, como ha compuesto las bandas sonoras de los dos documentales cortos, trabaja mucho con Pep Bonet, ha trabajado con David Ayoub, etcétera, etcétera, y bueno, pues realmente es lo que él dice, ¿no? Y yo le doy la razón, ¿eh? Yo le doy la razón. En estas piezas la mitad es el sonido y la música, seguro, sobre todo la música. El sonido, pues bueno, los que trabajamos así como freelance, pues no vamos con un gran equipo porque no nos lo podemos permitir y encima vamos solos, con lo cual, bueno, pues un gran equipo tampoco puedes llevar, ¿vale? Pero realmente cuando él lo trabaja se nota la diferencia cuando le aplica a la banda sonora hecha expresamente para aquella pieza de forma original y de forma exclusiva, pues eso se nota. También he trabajado con otras personas, por ejemplo en El Tercer Jinete, etcétera, etcétera, y bueno, pues también han salido unos resultados, bajo mi punto de vista, muy satisfactorios, ¿no? O sea, si no da más esa pieza, si lo que vais a ver aquí no está mejor, es por mi culpa, no por el equipo con el que me he rodeado. Es porque yo no he sabido hacerlo mejor, porque esos son mis límites, o porque no pude conseguir, a lo mejor no eran mis límites, pero sobre el terreno en ese momento no pude conseguir más. Eso es otra de las cosas. Después, si queréis, cuando veamos los vídeos,
Después abrimos un turno y me preguntáis, porque de lo que se trata no es de que yo esté aquí 1 hora y media unidireccionalmente lanzando un sermón aquí, un mensaje, ¿no? Se trata también de que, bueno, pues que interactuemos y me preguntéis cosas, ¿no? Que a lo mejor yo no sé qué os inquieta, y si me lo preguntáis, pues a lo mejor os puedo humildemente ayudar a entenderlo o averiguar algo, alguna idea, ¿no? Yo siempre lo he dicho, yo soy profesor de reportaje en la universidad, ¿vale? Hago talleres, hago charlas, y yo siempre les digo a los alumnos, aunque parezca una contradicción, de aquí no vais a salir hechos reporteros, olvidarlo, ¿de acuerdo? No, eso se consigue cuando has trabajado en esto mucho tiempo, como en muchas otras profesiones, no es nada especial, pero aquí primero es algo que tienes que llevar dentro, tienes que tener madera de esto, porque es así, sin tener, o sea, sin sentirnos mesías de nada, y sin sentirnos que tenemos aquí, ¿vale? El poder de la comunicación en nuestras manos, que no es así, ¿vale? Yo siempre he dicho que yo, el talento es justo, lo que sí que tengo es muchas ganas, y siempre he dicho que yo de fotógrafo o artista poco, ahora obrero lo que queráis, ¿vale? Yo no paro de trabajar nunca, ¿vale? Y lo que viene, bienvenido sea, pero vamos, que no me desespera a mí, ¿sabes? Tener más talento, más reconocimiento o menos. A mí lo que me interesa es trabajar cada día, y eso de momento hace 20 y pico de años que no he parado ni un solo día de hacer esto. Para mí eso ya es el mayor premio y el mayor reconocimiento que hay, poder seguir haciendo esto. Ha habido épocas muy buenas, el fotoperiodismo ha tenido épocas doradas, hablamos de hace años, hace décadas, eso ya desapareció, pero luego, bueno, digamos que hace como unos 10, 12 años tuvo una época que hacías cosas, se reconocía, se ganaba un buen dinero, no lo voy a negar, y hoy eso no es así, porque ya sabemos todos, ¿no? En 7 años han despedido a 11.000 periodistas y fotógrafos de los diarios. ¿Alguien me dice quién hace hoy en día los periódicos? Porque si han despedido a 11.000 aquí en este país, no sé quién lo está haciendo. Es una gran pregunta esa. 7 años, 11.000. No sé. O los han renovado a todos, cosa que sé que no es así, o quién está haciendo los periódicos. Bueno, pues directores de revista que hacen todo. Solo ellos hacen una revista. Ellos solos. Tienen algún colaborador externo, pero ellos hacen la revista. Y luego en la mancheta pone 6 o 7 personas, que es mentira, ¿no? Pone fotoeditor. Es una chica que le echa una mano llamando a los fotógrafos. Oye, ¿tienes fotos de no sé qué? ¿Eso es fotoeditor? No. Eso es lo que a la pobre le dejan hacer, ¿no? Porque claro, ¿cómo vas a tener un gran editor gráfico tipo David Airop o Pepe Baeza o Rafa Badía si no puedes pagarlo, ¿no? O no quieres pagarlo, que eso es otra. Pues por lo tanto, nos movemos un poco ahí en una cuerda floja que no sabes nunca hacia dónde te vas a desmoronar, ¿no? Pero bueno, es como funciona hoy en día, es así y es lo que os digo, hay que seguir luchando porque si no seguramente van a vencer, ¿no? Bueno, yo si queréis vemos el primer vídeo, y no sé si los vemos los dos seguidos o queréis ver uno, discutimos sobre eso, casi que mejor, porque así mantenemos más fresca la memoria de lo que hemos visto. Vemos el primer vídeo, comentamos si queréis, vemos el segundo y comentamos, A ver si esto funciona. Hago una pequeña nota aclaratoria al principio. Vais a ver que casi, no todos, pero todos los testimonios son de un lado. Es que el otro no quiere hablar, Entonces lo que hacen es que, bueno, sí que hablan, pero no quieren que se enregistre su voz, que se vea su imagen, etcétera, etcétera. Alguna vez me han preguntado, ¿y cómo me los creo? No es mi problema. Yo sé que es verdad, ¿vale? Si alguien no se lo cree, que vaya allí y ratifique lo que yo estoy diciendo. Si no, pues es como todos, lo tendríais que creer. Lo que os dicen los políticos, lo que os dicen los médicos cuando vais a consulta. Yo siempre digo eso, si alguien no se cree que esto es verdad, que vaya allí y lo averigüe por su propio pie, ¿vale? Suena un poco tajante, pero en definitiva es que es así, ¿de acuerdo? Ellos no quieren hablar, tienen miedo, ¿vale? Nosotros nos hemos entrevistado con personas detrás de tapias, en habitaciones de hotel, porque, ¿vale? No, tú entra primero, yo entro después, no sé qué. Es como funciona. Incluso hay un testimonio de una mujer española que, bueno, no tenía demasiado inconveniente en que se viera su imagen, bueno, se la pusimos un poco oscura, no sé cómo se verá aquí, en el original no se nota quién es,
pero sobre todo quería que le cambiáramos el nombre, hay nombres que están cambiados, bueno, funciona así. Es decir, Ruanda hace 20 años sufrió lo que está considerado una de las mayores atrocidades que ha hecho el ser humano. Claro que ha habido veces que ha habido más víctimas, pero que casi 1 millón de personas mataran a casi otro 1 millón de personas no se ha dado demasiado en la historia, en 100 días, en 3 meses. Lo que ocurrió fue una barbaridad. Es decir, si recordáis, yo creo que aquí, menos alguno que veo por ahí un poco más joven, igual no lo vivió, pero si recordáis, en el 94 hubo un genocidio que perpetraron los Hutus contra los Tutsis. Pero es que previamente había sido al revés, ¿de acuerdo? Y posteriormente volvió a ser al revés. Y hoy, los que en su día fueron víctimas, están en el gobierno, como ha sido históricamente siempre, y son los que siguen de alguna forma oprimiendo al pueblo Hutu. No justifico lo que hizo el pueblo Hutu, por supuesto es una barbaridad, pero hay que ponerlo en su contexto. No hay inocentes y culpables, hay simplemente unos hechos que en un momento dado explotan, es un odio contenido que en un momento dado eclosiona, se pierden los registros y se cometen brutalidades, como en las guerras, en definitiva. Es cómo funcionan esos registros completamente fuera de lugar en lo que nosotros podemos pensar hoy aquí, en la sociedad del bienestar, viviendo tranquilos, ¿no? Que no pasa nada. Tú vete a un sitio donde están en guerra o a un sitio donde te quieren matar, pero además una realidad. O sea, aquí, bueno, nos podemos sentir amenazados. Hoy en día se habla mucho de que estamos en nivel 4, en otros sitios en nivel 5 porque estamos en una amenaza genérica. Sí, pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que detrás tuyo hay un tipo con un machete, corriendo, y si tú corres más, él corre más. Yo creo que si tú encuentras en aquel momento un AK-47, lo coges, te giras y le metes 50 balazos en el cuerpo. Y eres el más pacifista del universo y más allá. Los registros cambian, siempre cambian, sobre todo también cuando atentan contra ti o contra los tuyos, que es el caso de lo que pasó aquí. Luego también pensad que, como siempre, ¿no? Aunque nos pese y aunque a veces tengan, y aunque yo creo que los pueblos deben ser gobernados, no creo en la anarquía total. Aquí hubo unos políticos, hubo unos gobernantes, unos dirigentes que arrastraron a la población a hacer esto, como siempre, con mensajes, con propaganda maligna, ¿no? Cargada de odio, y arrastraron a la población a eso. Yo lo que intenté es, 20 años después, ver cómo estaba el país, ver qué opinaban sus gentes, enseñar un poco cuáles eran las secuelas psicológicas, sobre todo, físicas, todavía en algunos casos, y seguir un poco eso, el rastro de lo que ocurrió hacía 20 años. Porque ya no se hablaba del genocidio de Ruanda, se dejó de hablar por completo. Bueno, me fui a Ruanda con un periodista para trabajar en equipo, Nacho Carretero, un periodista gallego que está basado en Madrid, y esto es lo que sacamos. Esto, y bueno, luego pues lo publicamos como unas 20 o 25 veces en diferentes medios de comunicación. Revistas, periódicos, medios digitales. Hicimos todo el ruido que nos dejaron, todo el que pudimos, todo el que nos dejaron. Ponemos el vídeo y veis bien, es una... Sí, no, lo hacía por la luz. icyo gihe ni ukuvuga ko twebwe abaturage bagombye gukora
bituranye ariko nkumva ko kubera ko ari ruhurura yari irimo ibihuru byinshi numvaga ko ndi buhagirira agahenge kuko numvaga ko batari buhakeke yari munsi y'amazu ariko nta murongo w'inzira wari uhari ku buryo bari kumbona ariko naje kuhakurwamo n'inzoka kuri 15 nibwo abasirikare baje n'interahamwe zaturutse hose baradutera baraza rero nibwo hari nka saa 5 nibwo binjiye mu rukiriziya ariko twabanje kubarwanya twari twararenzemo amabuye tukabatera tubabuza kwinjira noneho rero abasirikare babonye twabujije izo nterahamwe kwinjira hari ahantu bari bahishe banjyanayo nanjye bantemaguriye abana banjye n'abasize ku kiliziya ahantu nongeye njya kubasura najya kureba ku cyuma nari negamiyeho aho kiri nibuka abana banjye nanjye impamvu batangezeho hari ni Imana yabikoze kuko nge naryamyemo hasi maze kuryamamo hasi njya munsi y'intebe sinzi intebe mwabonyemo zirimo zimeze njya munsi uko batema abantu bakagenda bazigwa hejuru amaraso njyaho ari menshi baragera ntibambona kubera amaraso menshi yagiyeho bageze ngo nanjye napfuye mbona ipantaro imwe bamaze kuyimwambura ariko asigaranye indi mbona abana nabo bararyamye hirya mu maraso n'ababakecuru twari kumwe nyine bo muri famiye ariko kubera bwari ubwa mbere mbonye umuntu wapfuye nabona bakanuye nkagira ngo hari yenda baba bakirimo umwuka nabaga nzi yuko iyo umuntu ashize mu mwuka asinzira nkagenda rero ubwo naragiye nca bugufi ngo ndebe yuko baba bagihumeka ngakora ku mutima ngahamagara nkava ku mwana nkajya ku wundi n'umugabo nuko nsanga wapfuye nubwo bitatanze igisubizo cyatekerezwaga ariko biragaragara neza ko Ubufaransa bwakomeje no kutuba inyuma kugeza no muri Kongo duhunze imbunda bitazaye museze n'abafaransa bazitangaga twagiye dukorana amanama za Kashusha twagiye dukorana amanama muri Fregati Bukavu ibimenyetso birari ni byinshi ubuhamya bwa burebure wenda umuntu avuga iby'ingenzi muri jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe nari umuyobozi w'umurenge nari konseye wa segiteri ya Musharongo aba rero cyanakoze muri jenoside ari uko nashyize mu bikorwa amabwirizwa nahawe n'ubuyobozi bwari buriho bw'uko tugomba kwikiza umwanzi bavuga ko umwanzi wacu ari umututsi gufata abantu ukabarunda mu nzu ugashumika inzu igashya bakaboroga bagataka abana abasaza abagabo abagore
n'ubwicanyi bwagiye buba bubi cyane kandi nanjye niboneye nahagazeho n'amaso yanjye no gufata umuntu ukamushyira hasi nyine ugahondaguza ifuni. bati nimutamugereka turabica. igiterane kigiyemo tuvuye hantu tuza hakurya abagiye mbere umuntu amufata baramwica kuko iki giterane nabwo nari nkigiyemo ndiraga nemera icyaha kwa amaraso y'uwo muntu yagomba kuba andimo kubera ko nari nkurikiye abantu bagiye kwica umuntu nanjye umujyaho yagomba kumwica bituma nirega gituma nsobanura imbabazi. Kayumba naho twebwe twatumenye kwikanga ku musozi hepfo tuhageze twabonye nabyo ari ibintu bitoroshye. Ubwo ndimo ndabigira gace kuko n'ubuzima bwa buri munsi bugenda gutyo ari ibintu bitoroshye uko barazaga kwa kundi baje bateye bakica abantu benshi none bari basigaye bafite na system kugira ngo baze gutya abandi baturuka hariya aho birukanye mu kabagwamo twisubira hepfo aho twiberaga iyo hepfo mu giturage. bari gushaka bitwa abatutsi noneho badushyira ukwacu. Urabibona ko uruhande rwacu turimo ni hejuru y'umuhanda ni kugaso ni hano ku muhanda hepfo gato cyane. Izi nterahamwe rero n'abasirikari iyi ni imodoka y'icyariko iyi modoka y'icyari komine Gisovu. And after the genocide, when lawyers were killed or left the country, and the country was destroyed, was totally destroyed, the question was how to judge those people who were involved in the genocide. Because many people, many Rwandans were involved, because the genocide happened at every single village. So you can imagine how people, and in 3 months, so you can understand how many people were involved. Lo que viví fue que con los médicos del mundo en Kigali entraron a su casa y se los cagaron a todos. Eso era el régimen. Es decir, que tanto los unos como los otros se les escapó de las manos. Yo te juro que el día que me iba, la noche anterior, yo estuve toda la noche pensando, no vas a salir de la coletería. No me quedaba claro en ningún momento que yo saliera viva de Ruanda. As an extreme case that I've observed, I remember a case of someone who have lost all the members of his family, and the perpetrators asked him to drink the blood of his mother, and also to eat sexual organ of his mother before totally killing her.
dufite abana dufite ari nk'abana twanganaga base bishe cyane turavuga nta kibazo gihari rwose cyose yakoze amureba hari abagifunzwe bazakurikiranwa n'ubutabera birangiza ibyabo cyane cyane ko nta n'ubaza gusaba imbabazi suni nabura utaraza gusaba imbabazi. First of all, we are one people. We speak one language. We have the same culture. We live on same hills. Because what the so-called Tutsis and Hutus and Twas, we will not find any village where there are only Tutsis and another village where there are only Hutus. We are mingled. Make a report or tell you a story like that. To describe the attack and what, how were they, what was the uniform, what, the panic itself I had couldn't allow me to even observe and see what is taking place. When they left, Interahamwe militias and soldiers entered, everybody had a panic. Where is my child? Where is my son? Everybody had a panic. So asking me to describe the attack, how to... No. Really, be myself and understand the situation. The attack was like that. In that way, you describe it as you want to describe it. You try to imagine the scenario and describe the attack. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de lo que es volver un poco al pasado, ¿no? Y traer un poco a nosotros lo que pudo llegar a pasar, lo que pudo ser aquello. Se puede explicar, por supuesto, de muchas otras formas, pero siempre con un mismo sentido, ¿no? Siempre en una misma dirección. Es lo que tenemos, pero no se oye muy bien ni se ve muy bien. Yo os pido disculpas en ese sentido, ¿no? Los que estáis allá atrás, no sé ni siquiera si leíais los subtítulos. Ah, y otra pantalla tenéis más atrás. Bueno, solo una persona está viéndolo en la otra pantalla. Está bien esto. Bueno, más que nada es lo que os comentaba al principio. Ahora, si alguien tiene alguna inquietud técnica, que lo vea en internet o que me contacte y verá de lo que hablaba, ¿no? Del sonido, de los matices y todo eso. Algo que aquí no he sabido colocarlo bien para que se oiga. Y luego la imagen igual. Bueno, se veían unos colores que no eran, etcétera, etcétera, pero son las pantallas que cada una es de su padre y de su madre y es como funciona, ¿eh? Pero bueno, eso no es lo importante, eso simplemente os lo digo por si alguien quiere, a nivel técnico tiene alguna inquietud y quiere ver cómo se oye, cómo se ve, pues que lo vea por internet o que me contacte y ya está, ¿eh? Lo importante es el mensaje, por supuesto, ¿vale? Yo creo que eso es lo que nos interesa, ¿eh? Porque, de todas formas,
es lo importante, es verdad, pero yo siempre digo que lo importante en el fotoperiodismo, en la fotografía documental, la clave es una buena historia bien explicada. Si una de las dos piernas fallan, algo está fallando ahí. Yo tengo una historia muy potente y la cuento muy mal, ya sea técnicamente o a nivel de discurso o de lenguaje visual, y ahí pierde, y viceversa. ¿De acuerdo? También ocurre lo mismo si yo técnicamente soy un crack y todo es perfecto, pero luego la historia tampoco tiene demasiado interés o no sé encontrarle yo el interés, que a lo mejor la historia lo tiene, pero no sé yo encontrarle el interés. Entonces ambas cosas deben ir de la mano. Y es un poco también, yo creo que es un error basar tu trabajo en el reconocimiento y en los premios, ¿de acuerdo? Si vienen, bienvenidos sean, pero no son imprescindibles. Yo creo que eso es un error, pero es verdad que cuando los obtienes es porque además trabajas duro y trabajas bien, es decir, sabes lo que haces y además pues pones los medios necesarios, o vas a buscar quien los tiene para que esa historia esté bien explicada, que es lo que os decía. Por eso yo cuando hago estas cosas las hago con gente como José Bautista, o cuando voy a trabajar con un periodista, que vamos en tándem, pues trabajo con gente que sé que sabe de lo que está hablando. No es alguien a quien le propones el tema y, pues no sé nada, pero bueno, me voy a leer un par de libros, sino que voy con gente que ya sabe de qué va, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nos ayudamos mutuamente a acabar de entender lo que pasó allí o lo que pueda pasar, ¿no? El caso del ébola, el caso de Ruanda, el caso de la última Yagán, etcétera, etcétera. No sé si alguien quiere preguntar algo sobre lo que hemos hablado hasta ahora o sobre este vídeo. Dígame. Yo quiero preguntarte muchas cosas. Vale. No voy a ver si las junto todas. Como quiera, ¿eh? Sí, perdón. Es que no tenemos mucho tiempo, lo digo, porque nos queda otra película. Quiero asustar un poco. Vale. ¿Cómo es que eran pueblos diferentes, si hablan el mismo idioma, tienen la misma cultura y la religión también es la misma? Sí. Ya van tres. Vale, en esa ya van tres. Hutus y Tutsis. Históricamente, yo no soy historiador ni sociólogo, pero históricamente siempre han sido el mismo pueblo. Eran clanes. Es como decir aquí la familia Gasulla y la familia Pujol. Jeje. Es decir, eran clanes diferentes. Hablaban un mismo idioma, tenían unas mismas costumbres, unas mismas tradiciones. Un clan se había dedicado al pastoreo y otro a la agricultura. Unos consiguieron bonanza económica y otros se quedaron un poco estancados. Y eso ya marcó ciertas diferencias. ¿Pero qué pasó? Ay, amigo mío, como siempre, ¿qué pasó? Que llegamos nosotros. En este caso los belgas. Pero bueno, no pasa nada, porque sean belgas, nosotros también la hemos liado parda en muchos sitios, y los americanos, y los ingleses, y bueno, todo el mundo. Pero los belgas allí, sabes que en el Congo concretamente y... Sí, exacto. Tienes razón. Es decir, en esa zona ellos llegaron y dijeron, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Los tutsis son los que más o menos ostentan el poder, ¿vale? Pequeñas luchas internas, pequeñas escaramuzas, ¿no? Un pueblo ataca a otro, ahí muere uno, luego los otros se vengan, muere otro, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es dotar a los tutsis de más poder, porque así, ¿vale? Nosotros vamos a dominar el país a través de ellos. Alguno de aquí, supongo, si me equivoco en algo, me corregís. Cogieron a los tutsis y les dijeron, mira, como vosotros sois más listos, más altos, ¿vale? Más guapos y más fuertes, lo que vais a hacer es que vais a dominar a los hutus, que están todo el día llenos de barro, son pequeñitos, regordetes, con la nariz chata, algo que no existe, racialmente eso no existe, es así. Hay libros, ¿no?, hechos por antropólogos que diferencian como dos pueblos diferentes, y eso está demostrado que eso no es así, no hay ninguna diferencia de ningún tipo entre esos dos pueblos, ¿vale? Tenían orígenes diferentes, de donde venían, pero eso es a través de los siglos, ¿no?, incluso miles de años, los que se juntan, se mezclan y son lo mismo, en realidad son diferentes, O sea, ¿qué diferencia hay entre yo y uno de Murcia? Ninguno, no hay ninguna diferencia, ¿no? Yo he nacido en Cataluña y él ha nacido en Murcia, pues no hay ninguna. Una pregunta, dos en uno. Sí.
¿cómo se cambió el ciclo de que la primera persecución, después fueron los que perseguían a los demás? ¿Quién apoyó del extranjero? ¿Alguien? Sí. Y si se puede volver a repetir. En cuanto a la primera pregunta, el ciclo se ha cambiado varias veces a lo largo de la historia. O sea, previamente al genocidio del 94, previamente, los años antes, había una guerra civil. En esa guerra civil, los tutsis, de alguna forma, fueron los que, por decirlo así, no practicaban un genocidio, no se podía declarar los hechos como acto de genocidio, pero son los que masacraban población civil, etcétera, etcétera. Ese miedo, que históricamente había venido arraigando en la población hutu, hace que un día los líderes políticos hutus se cansen y digan, ya hay suficiente, ¿de acuerdo? O sea, los tutsis están otra vez ganando poder, están entrando. Habéis leído el mensaje del líder hutu que lanzó por la radio, el de los tutsis son cucarachas, dice la Biblia que si dejamos entrar en la serpiente en nuestra casa nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Mensajes como eso y otros, a través de la radio, de la prensa local y de la prensa nacional de Ruanda, etcétera, etcétera, pues hicieron mucho daño en la población, alimentaron el odio. Hasta que un día, ¿vale? Centenares de miles de machetes pasaron la frontera en camiones, pagados por una potencia muy conocida por nosotros, de la que somos vecinos, para armar a los hutus. Los hutus reciben un día ese mensaje por la radio y alguien les dice, este es el momento, salir a acabar ya con los tutsis, porque los tutsis si no van a acabar con nosotros. ¿De acuerdo? Ese miedo arraiga en la población y ese miedo es el que lleva a casi 1 millón de personas matar a otro 1 millón, porque bueno, al final acabaron matando a sus vecinos, a los niños en el colegio, el profesor, ¿no? A ver, los que seáis tutsis, por aquí, Cataclac, ¿no? En la parte de atrás, eso ocurrió. Y luego, lo que te hace preguntar, esto forma parte de un proyecto que yo estoy haciendo hace tiempo que se llama Genocidere, que son los genocidios del siglo XX, ¿no? Y lo que te hace preguntarte es cómo se puede llegar a esa barbarie, ¿no? O sea, yo entiendo que el miedo te llegue a hacer, son registros diferentes, te hace cambiar, ¿no? Tu manera de ver y de entender la realidad y la gente que te rodea. Pero lo que no puedo entender es esa barbarie absoluta, ¿no? Habéis visto ahí, ¿no? Gente que vio que los franceses entraban, pasaban sus fronteras y bueno, lo único que hacían era quedarse de manos cruzadas, ¿no? Pero esto se ha repetido continuamente en otros genocidios, por ejemplo el de Bosnia, el de Srebrenica, otro de los que he trabajado. O sea, bueno, cascos azules estaban allí y dijeron no, nosotros no podemos hacer nada porque, ¿no? Por ejemplo en el Congo, ¿no? También ha pasado esto, ¿no? Cascos azules que no pueden hacer nada, o sea, se tienen que mantener al margen, ya está. En algunos casos ni siquiera hay misiones de las Naciones Unidas de cascos azules que creo que ni siquiera pueden responder al fuego, ¿vale? En algunos casos, ¿no? Los que son de observación y esto que dices, bueno, o sea que yo voy allí, me juego el pellejo, ¿no? Y en un momento dado, si me disparan, tengo que dejar que me disparen, ¿no? Mirad, yo estoy en contra de la violencia, por supuesto, es algo obvio, pero si tenemos que tener ejércitos y gastarnos el dinero en el ejército, que sirva para algo, si no, vamos a borrarlo del mapa. O sea, para llevar comida a poblaciones que la necesiten, ya estamos nosotros. Yo no necesito ser teniente coronel o soldado raso para llevar un saco de arroz a un sitio donde me lo necesiten, ¿no? O sea, si realmente necesitamos un ejército, pues lo hacemos servir como hace falta. Y ya está. Y con eso no justifico la violencia, ¿eh? Simplemente que, bueno, es obvio que de algo tienen que servir, ¿no? Y que nos tenemos que defender en un momento dado, ¿eh? Cuidado, todo esto no lo estoy diciendo por lo que está pasando, estoy en contra absoluto de lo que está haciendo las potencias europeas y americanas en Siria o en Irak, ¿eh? Porque eso no es la manera, ¿eh? Hay que luchar desde aquí, donde nos atacan, no ir allí a bombardear desde los cimientos a mujeres y niños, ¿no? Eso es diferente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Gracias, es que no lo entendía y ahora con 4 palabras. No. Bueno, y luego cuando los hutus perpetraron el genocidio, que eso no lo hemos acabado de comentar, los tutsis huyeron en cantidades masivas hacia el Congo, hacia la parte de los kibus, ¿de acuerdo? Se reorganizaron, volvieron a conseguir armas
ya sabéis de dónde, y volvieron a entrar otra vez en Ruanda y volvieron a perpetrar asesinatos masivos. No fue como tal un acto de genocidio, pero volvieron a perpetrar brutalidades con la población hutu, ¿de acuerdo? Es entonces cuando se hacen fuertes y hoy en día el gobierno, 20 años después, sigue siendo tutsi. Siguen dominando, el presidente es tutsi. Paul Kagame, que mantiene una ciudad, no sé si habéis estado en Kigali, pero tú vas a Kigali y está más limpio que Barcelona, más limpio, está más limpio que Gante, está más limpio que Lyon. O sea, es increíble Kigali. Pero es todo un escaparate, ¿no? ¿De acuerdo? Quisiera dos cosas. La primera, que nos hablaran un poquito del previo a la realización de estos trabajos, si vas con un guión preparado, cómo investigas, cómo te acercas de pronto un poco al tema. Eso en primera medida. Y en segundo, que nos cuentes, en esos procesos de acercamiento tan profundos que tú haces con estas investigaciones, ¿cómo decides en qué punto parar? O sea, en qué punto ya dejar, porque a veces los periodistas nos involucramos mucho en algunos temas. ¿Cómo decides en qué punto? Mira, en cuanto a lo primero... Sí. Yo siempre soy el malo de la película. Nos quedan 20 minutos totales. Vale. Voy a ser breve, y pasamos al segundo vídeo. Mira, en cuanto a la primera pregunta, el interés. O sea, tu compromiso y el interés lo marcan todo. Es decir, yo no me puedo ir a Ruanda recordando lo que había visto en las noticias hacía 20 años. ¿Qué haces? Te entrevistas con personas previamente aquí, historiadores, ruandeses que viven aquí, etc. Y las preguntas, les dices, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde? Bibliografía, eso es importantísimo. Gente que en teoría pues sabe de lo que habla, pues bueno, te informas, lees sus libros, lees lo que escribieron. Vas a hemerotecas, ves noticias, ¿no? ¿Qué ocurrió en aquella época? ¿No? Cómo se tomaba la opinión pública, lo que pasaba, lo que no pasaba. Es que no hay imágenes. Ahí me parece una imagen o dos de propiamente unos hutus matando a tutsis. Ya está, hay muy pocas imágenes. Lo que pasa es que esas imágenes han dado la vuelta al mundo 1000 veces. No sé si una o dos o tres o cuatro, pero poquísimas. No había periodistas. Periodistas entraron después, cuando ya llevaban muchas semanas, cuando ya el boom ya había bajado, digamos, ya eran grupúsculos, ¿no? Gente que permaneció en las colinas de Bisesero, etcétera, etcétera, donde se resguardaron. Y luego, pues bueno, allí ya sí que hubo algún acercamiento más por parte de algún periodista, pero muy pocos. Realmente, bueno, pues es como hoy en Siria, al final ya no hay periodistas. Al final han conseguido que no haya periodistas, han ganado ellos. El ISIS ha ganado, el ISIS y los otros bandos, los otros 3 o 4 bandos que hay. Al final ya no hay periodistas. Bueno, todos sabemos, ahora tenemos compañeros allí secuestrados, Antonio Pampliega, López, etcétera, ¿no? Han estado Ricard García Vilanova, Mar Ginedas. Al final la gente, oye, tiene hijos, tiene familia, dices, mira, yo lo siento, pero, o sea, la lucha llega hasta un punto, ¿no? Ya no depende de mí, ahora ya depende de los que tengo detrás, por lo tanto ya dejo de ir allí si no me quieren. Eso es así, ¿de acuerdo? Entonces, trabajas desde otros ámbitos, intentas seguir informando, pero ya no te metes donde estaban. Por lo tanto, investigación e interés, previamente, con tiempo suficiente. En cuanto a la segunda pregunta, decías... ¿Me la recuerdas otra vez, por favor? ¿En qué punto paras? Vale. Desgraciadamente no tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Vale? A veces estamos sujetos a fechas importantes. Siempre estamos sujetos al presupuesto que tenemos. ¿Vale? A mí me hubiera gustado estar en Ruanda un año. Hubiera conseguido un resultado infinitamente mejor. Pero no teníamos presupuesto para eso. Aquí estuve un mes. ¿Vale? Allí, sobre el terreno. No sé si alguien recordará que puse por las redes sociales que el primer día de llegar me lo robaron todo ya. Fue un desastre. Encima eso, ¿sabes? Con lo cual todo se complicó desde el primer día, ya se cumplió. Por ejemplo, la entrevista a los genocidas dentro de la prisión la obtuvimos el último día. Estábamos a 100 y pico de kilómetros del aeropuerto. Y el último día nos dicen, podéis entrar a la prisión y hacer la entrevista. O sea, en África esto es así, en otros lugares, ¿no? Oriente Medio también suele ser así, pero en África sobre todo tienes que tener plan A, plan B y plan C, porque el plan A casi nunca resulta. Aunque luego vas a parar al mismo sitio, pero por caminos diferentes, ¿no? La entrevista con estos genocidas, después de estar un mes pidiéndola, nos la conceden el último día, ¿vale? Donde ya habíamos cerrado un billete de vuelta, porque decíamos, mira, ya más o menos tenemos la historia, hay que volver, ¿no? Ese día nos la conceden.
vamos a la prisión y el alcalde nos dice, no, después de hacer 100 y pico de kilómetros por África, que eran como 4 horas, nos dice, no, es que no podéis hacer una entrevista, no os puedo dejar entrar y entrevistar a un genocida, tal y cual, no, es imposible, no lo queríamos, no nos lo podíamos creer, ¿no? Al final, cuando ya nos volvíamos otra vez con el rabo entre las patas, ¿vale? El alcalde de la prisión, sentado en un butacón con la bandera, el retrato de Paul Kagame, nos dice, ¿de dónde sois? ¿No? Y dice mi compañero, pues mira, yo soy gallego, pero soy de Madrid. Dice, y mi compañero, pues es de Barcelona. Me dijo, hombre, Barça-Madrid. Mano de santo. ¿Eh? Entramos en la prisión, nos paseamos por todos los lados, Ronaldo, Messi, Messi-Ronaldo. A mí, bueno, me la bufa bastante y mi compañero es del Deportivo. Pero en aquel momento yo era un fan loco de Messi y para Nacho, mi compañero, el mejor jugador del mundo era Cristiano Ronaldo. Ya está, eso nos entró en la prisión. Con lo cual, ¿qué planes? Hay que meterse y cuando te has remangado y te has puesto las botas, pues te metes y entonces es cuando van saliendo los planes. Y paras cuando dices, vale, ya no tengo dinero o esto hay que sacarlo ya. Necesitamos sacarlo ya. Rápido, antes de que continúes. Vale. Una pregunta que quiero Sí, volar. sí. Sí, lo siento, pero es que no lo puedo quitar de la cabeza. ¿Cómo sabía un Hutu que el que tenía delante era un Tutsi? Pues por los apellidos, por ejemplo. Muchas veces no debían ni preguntar, ¿no? O sea, No, pero se conocen entre ¿sí? ellos. Sí, se autorreconocen y se reconocen, por las zonas donde viven a veces. Todo y que es difícil, para nosotros prácticamente es imposible. O sea, nosotros íbamos por la calle y íbamos haciendo ese examen, ¿no? Es decir, tú distingues aquí los hutus de los tutsis, imposible. En cambio, íbamos con nuestro fixer, esa imagen, ese personaje al que nunca le hacemos, que nunca mencionamos. Bueno, yo lo intento, pero al que nunca se menciona cuando se dan talleres o cosas de estas, ¿no? Que es el periodista local o la persona local que te ayuda un montón a bucear, ¿no? Por los entresijos de otra cultura muy diferente, en la que no te enteras de nada, en la que te dan hostias y sigues sin enterarte, pues él nos decía, ese es Hutu, ese es Tutsi. Y decimos, pero si son iguales, no hay diferencia, además, ¿no dices que los Tutsis son más altos? Pues ese Hutu le saca 2 palmos a ese, que dices que es Tutsi, no sé qué. Quiero decir, sí, para nosotros eso es muy difícil. Yo no sé si antropológicamente alguien tiene la capacidad de poder llegar a eso, pero yo creo que no. En cambio, ellos lo saben. Es como funciona. Han nacido allí, están rodeados de esas personas, lo ven simplemente donde vives, el apellido, ¿no? A lo que te dedicas, ¿de acuerdo? Exacto. Sí. Bueno, vamos a ver el otro vídeo. A ver si tenemos suerte, y se ve un poquito mejor. Si no, todavía no lo podéis ver en internet porque no está. Pero no creo que tarde mucho en estar. La última ya gana. Pero insisto, para los que tengan alguna duda a nivel técnico, sería necesario que os pusierais un casco y vierais cómo trabaja un profesional del tipo o de la clase de José Bautista, con los matices de sonido, con no sé qué. Yo creo que eso es importante, ¿vale? Porque luego cuando lo ves, por ejemplo, esta semana lo hemos estado proyectando en un cine en Murcia. Y claro, los sonidos te transportaban al lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos visto lo de Ruanda, cuando había las imágenes de la jungla, donde se escondieron, había unos sonidos, unas cosas captadas allí, no inventadas, sino captadas allí que no se oían, aquí no se percibían, pero creo que son importantes, ¿vale? Ponemos y vemos a ver si se ve un poquito mejor. Este corto tiene la peculiaridad de que uno de los rasgos, ¿no? Una de las distinciones del pueblo yagán es el idioma. O sea, físicamente son como muchos otros pueblos sudamericanos, incluso norteamericanos, es decir, son un poco los indígenas, ¿no? que son originarios del continente. Decimos originarios, pero bueno, en realidad no sé qué es originario, que no, porque también llegaron allí, ¿no? Provenientes de algún lado. Pero este pueblo se considera que es el grupo de personas que más al sur llegó, culminando la expansión del ser humano. Es decir, se cree hoy en día, ¿no? Todo apunta a que nosotros surgimos de algún punto
de África del Sur o de África oriental, ¿de acuerdo? Surgimos de ahí, en algún punto ahí empezamos a evolucionar como especie y empezamos una serie de viajes, ¿no?, para expandirnos por todo el planeta. Los que se fueron, digamos, a cruzar Asia, cruzaron por el estrecho de Bering, un lugar muy interesante del que acabo de venir, por cierto, y en aquel momento era un paso de arena con praderas y caza. Pasaron, ¿de acuerdo? Y desde allí empezaron la última etapa del viaje, ¿vale?, por todo lo que es Alaska, Canadá, el actual Estados Unidos, Centroamérica, todo Sudamérica y al final Tierra del Fuego. Y allí se encuentran que no pueden seguir, ¿de acuerdo? Es un pueblo que se adapta al medio, como en todas partes, que se desarrolla, que vive de la caza, que vive de la pesca, y que llega a tener un entramado social y cultural muy importante, muy rico. De hecho, más o menos, ¿cuántas palabras hay en el castellano, en el idioma, en el español? ¿Lo sabéis, más o menos? ¿Cuántas palabras no solo hay, sino las que más se utilizan? Hay unas 5.000, dicen los expertos. Yo a lo mejor me sé 500, ¿vale? Es decir, estoy exagerando, ¿no? Pero hay unas 5.000. Su idioma tiene unos 32.000 vocablos, 6 veces más. La última Yagán pura es una mujer que se llama Cristina Calderón, que ahora tiene unos 87 años o así. ¿Vale? Pero Calderón no es un apellido. No, porque todos se lo han cambiado. Todos se lo han cambiado. Hay una época de la historia en la que nadie quiere ser indígena, porque es sinónimo de desprecio. Entonces, Yo soy de allí, de Chile. tú eres chilena. Vale. Entonces hay un momento en la que ese pueblo decide que ser indígena no mola, dejan de hablar el idioma, ¿de acuerdo? Esto se repite en todas partes, insisto, no es una cosa de Chile, o de Argentina, o de África, o de Asia. Dejan de hablar el idioma indígena porque lo que hay que hacer es hablar el idioma de la capital, el idioma de los que vienen, que son gente rica y que... ¿vale? Y empiezan a hablar español. La única persona, Chile la ha declarado tesoro viviente, ¿no? Una denominación que no estoy segura bien qué es, ¿no? Pero Chile la ha declarado como un tesoro viviente, un tesoro de la humanidad viviente, no sé qué. Y esta mujer es la última Yagán pura, eso dicen, no sé si le han hecho un análisis genético, es la última Yagán pura que queda, es la última persona que habla bien el idioma, bien, relativamente, no es filóloga, pero es la que lo utiliza y lo que lo habla bien. Todo y que, bueno, tiene algunas nietas y hay algunos mestizos que también lo utilizan un poco, pero muy poco, se está perdiendo por completo, ¿de acuerdo? O sea, realmente ese idioma va a desaparecer y cuando ella muera, más. Hay alguna nieta que vive en Alemania, que ha hecho un pequeño libro. Hubo un antropólogo, Lucas, un misionero, antropólogo, bla, 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 Lucas Ebriches, que hizo un diccionario bastante breve, ¿no?, en comparación con lo que es toda la riqueza de ese idioma. Y, bueno, pues en definitiva que yo creo que el declive de estos pueblos, concretamente el del pueblo Yagán, empieza cuando llegan los europeos. ¿Vale? Empiezan a vivir en un entorno en el que ya no encajan, ¿de acuerdo? Las explotaciones ganaderas hacen que sus territorios de caza mermen, etcétera, etcétera. No tenemos mucho tiempo, lo siento, para explicar todo. Y en ese momento el pueblo Yagán empieza a decrecer, empieza a disminuir, y la última Yagán que llegó a vivir, ¿vale?, como una indígena pura, con sus ropas, rituales, etcétera, etcétera, era una señora que se llamaba Rosa, ¿vale? Ahora veréis aquí el nombre, es complicado porque el idioma tiene migas, ¿no? Y esa es la última persona que se cree que vivió de forma ancestral, cuando era pequeña también, en la que yo he basado mi historia es Cristina Calderón, que es una persona que ya no vivió de forma ancestral, pero que de pequeñita sí que llegó a tener todavía algunas costumbres, a vivir un poco lo que era el entorno más, digamos, ancestral, por así decirlo, de la tradición y los usos y costumbres de su pueblo, ¿no? Bueno, está condenada a la desaparición. El corto, estos 10 minutos, se basan en un cuento y en la declaración... Gracias. Se basan en un cuento de la tradición Yagán, o Yamana, como es mejor llamarles, es como más... Yamana, y en la traducción de Lucas Ebriches, porque nadie nos pudo traducir ese cuento adecuadamente, ni siquiera
esa persona, que ya es muy mayor, Cristina Calderón, pudo hacernos una traducción adecuada, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, habla castellano, pero muy mal, con lo cual no era fiable que nos hiciera una traducción al castellano, como comprenderéis, ¿no? Son historias complicadas, antes lo decía Tony, porque, bueno, a ver, ¿no? Hay poco que mostrar realmente. En este caso, por ejemplo, hay el entorno en el que ellos vivían, ¿no? Que eso nos transmite mucho de la atmósfera, ¿vale? Vamos a poner el vídeo y lo vemos. Ya, kapag kila kipa, katamanya kati sukan kipa kan baby. Kan baby na kan baby pag. Hiha. Worry. Kan baby na chila. Kan baby tasmira kipi. Chila baby taruka. Kudara skipa. Ai gukska katut. Ai gukska kura dutsion. Stekit. Paf. Kudara kit kwakipa. Kutska teki. Chila baby na kowal. Ukada. Baby na litas vida. Ama kitska baby. Kurat. Chila baby kaya ka trahi pachka. Anchichka. Leila tutti. Het me veel goed ketje. Ja, zo. Ik wil wel ketje kijken. Mama, ketje. Kamu tigila kete yani yeshkan. Kudara shpanama. Batka tabara ya hakipi. Kudara kipki batka. Hipku badikat. Hipku matalakan hawa alamotanka. Skakian pakai ku kudara kipki pa. Sama. Ano, kayak kuha kakian kait. Kakian di dalam. Kapari kacakati. Ketika kecil kecil sahib. Kecil dalam motor. Aku kecil.
sabemos que estamos contra el tiempo, es una carrera contra el tiempo. En estos tiempos ya estamos contaminados de todo lo moderno y de cierta forma nos estamos un poquito olvidando de lo nuestro. Pero hay gente que está trabajando por lo menos en el rescate de ese tipo de cosas, de seguir cazando, de ir a vivir allá de repente con poco, pero tratar de subsistir también de lo que da la naturaleza. Pero en el caso de la lengua es una carrera bastante... Vamos muy atrás, no nos queda mucho, la verdad. No hay hablantes, solo mi abuela que tiene ya 85 años, 86 años, pero de ahí poca gente que maneja ciertas palabras, pero eso es. Dentro de la comunidad somos cerca de 50 personas que estamos acá, sin contar los niños que tiene cada uno. Nuestra gente mayoritariamente vive de subsidios, a algunos que les cuesta mucho vivir todavía en estos tiempos. Recordemos que cuando en 1960 fueron ellos trasladados acá, era el Estado el que se hacía cargo de ellos y después los dejaron solos, entonces les costó un montón adaptarse también a la nueva vida. Nosotros tenemos un convenio de la OIT que nos protege, pero aún así tenemos gente nuestra muy capaz y por cuestiones, como en todos lados, cuestiones políticas, de repente no tiene acceso a un empleo, digamos, digno, que es lo que nosotros queremos. Hasta no hace mucho la gente tenía de pronto vergüenza de decir que tenía raza yagán. Eso se ha ido superando de a poquito. Así que esperamos nosotros que de a poco se vayan rescatando ciertas cosas y nosotros pensamos que las minorías para el Estado ya no existen, o sea, no son importantes porque de alguna forma u otra van a desaparecer. Tenemos incluso miedo que suceda. Pero también tengo que reconocer que hemos fallado en algunas cosas nosotros también. No hemos hecho mucho por rescatar lo nuestro. También tenemos culpa nosotros de eso. Kudara kichigala mutatra pachka. Utasa pahuhuchi. Kawaki pachka. Akiskaya. Kudara shahi paki. Kichimahi pachka. Kalla kiskaya. Pake kuchai. Pake yala huchan chichka. Kaita. Hip kuchit. Hip maid akis. Kuchar hip. Par kalan. Hipa. Kudara shahi pachka ke kalla kadubi. Kalan kat kit kudal kichka. Pa thuma molak kyan. Miko. Kyan ku. Kichigala machka karut kantai. Kabari katra. Kamera kichi. Yaha. Kubata palisinona. Hawa tapuichi. Tap. Hati tamait. Melissa. Kapachu. Kabari katra kichka. Kabari katra hipachka kisa. Twana kichka kabari kisa. Kush. Kala panaraya. Yaha. Yarko chapur. Kayis katiam. Baf. Ore.
Bueno, aquí hay que decir que Casanova participó. Sabéis, supongo que algunos sabrán que esto se llevó a cabo con un crowdfunding, en las que bueno, pues Casanova fue uno de los mecenas destacados. Es otra de las formas que hay que tener en cuenta también para financiar hoy en día trabajos. Como ya nadie los paga, pues los pagamos entre todos. Bueno, no sé, no creo que tengamos mucho tiempo, pero si tenéis alguna pregunta, algo rapidito, si queréis hacer algún comentario. Un par de minutos. ¿No? ¿Los vídeos los haces con la misma cámara fotográfica o llevas? Están hechos con una D800. Sí, sí. ¿Llevas dos equipos, no, para fotografía? Sí, sí, llevo 2 equipos, a veces 3, pero estos 2 vídeos están filmados con una D800. Sí, sí. Yo me muevo de forma muy ágil, o sea, con muy poco equipo, y aún así siempre hay problemas, porque claro, no son grandes producciones, son cosas hechas desde el punto de vista de un freelance, ¿eh? Como casi todos los que nos movemos así un poco, pues llevamos un equipo ligero, pues llevamos un Steadicam, un trípode, un micro un poco más bueno, en fin. Aquí ya lo he roto 2 veces porque siempre resbalas, te caes. Lo primero que se rompe es el micro siempre, ¿eh? Pero bueno. El último que compré aquí, por cierto, en Casanova, me funciona muy bien y está sano y salvo todavía. El Sennheiser. Bueno, no sé si tenéis alguna cosa que comentar, tenéis alguna pregunta con respecto a este vídeo o en general. Alguna pregunta, es que ahora me tienen miedo. Claro, pero muy rápida. Yo quiero decir que me ha gustado mucho que aún se pueden hacer estas cosas. No sé si es romanticismo, no sé yo quién lo tiene que decir, pero creo que cada vez de estas poco medio locos quedamos menos ya, porque estas son historias que no le interesan a casi nadie realmente. Si hubiera hecho un vídeo de Belén Esteban, seguramente ya me lo habrían comprado en 14.000 cadenas de televisión, y en no sé cuántas radios, y este pasa desapercibido, estos trabajos pasan desapercibidos. Pero no me importa, o sea, sinceramente me basta con estas 30 personas que hay aquí y otras 30 más allá, y las que lo vean en no sé dónde, y las que lo han podido disfrutar porque han sido mecenas, y las que poco a poco, es como un goteo. Para mí eso es suficiente. ¿Sabes? Todos sabemos un poco, ¿no?, cómo funciona eso, algo así como que la satisfacción final es ¿cómo es? La satisfacción la satisfacción es la no sé qué menos lo que esperas, ¿no? Algo así, ¿no? El resultado menos lo que esperas o algo así, ¿no? ¿El segundo vídeo está en algún sitio o no? Todavía no. Todavía no está colgado. Está colgado el tráiler, pero este todavía no está colgado, ¿eh? Pero estará dentro de poco. Por ejemplo, en mi cuenta de Vimeo no tardaréis mucho en verlo. Y el de Ruanda también lo podéis ver, por ejemplo, en El País. En El País Digital, en la web del País, ahí lo podéis ver con más calma y con más tiempo. Siempre es el mismo problema, ¿no? Leer los textos y tal, que yo creo que son muy importantes. Al final, claro, tienes que ajustarlo al máximo. 6 segundos, ¿no? Quítale un segundo. Yo recuerdo cuando estábamos haciendo el montaje, ponle un segundo más a este, y José me decía, pero un segundo no, anda, o sea, es igual, nos queda un segundo, ¿no? Pues pónselo. Pero realmente al final cuesta, ¿no?, hacer encajar todos los textos, las fotos, no sé qué, las declaraciones, ¿no? ¿El cuento ya lo sabías desde aquí? El cuento lo sabía desde aquí, pero no me hubiera imaginado que lo hubiera utilizado para el vídeo. Pero sí, ya lo sabía. Al final, la entrevista fue un desastre con esta señora, esto es lo que no se explica normalmente. La entrevista con esta señora fue un desastre porque realmente tenía una nieta allí que estaba viendo una película de zombies y no había manera de que bajara el volumen. Tenía el marido que estaba haciendo la comida y estaba pegando golpes, matando un pollo, no sé qué, o sea, un desastre. Es la vida real, es como funciona, esto no es Hollywood. Entonces, era un desastre continuamente. Yo decía, no, espera, vuelvo a empezar, y la señora no lo entendía. ¿Vuelvo a empezar? Pero es que, ¿por qué vuelvo a empezar? Pues llevo la mitad del cuento, ¿no? A la tercera vez me dijo, no vuelvo a empezar. Digo, bueno, pues perdone, no vuelvo a empezar, es igual. Y por ahí se oye un gallo, se oye una puerta, ¿sabes? Es como funciona realmente, ¿eh? No es gente que tampoco esté acostumbrada a entrevistas, ¿no? Aunque por ejemplo, esta persona sí que
y ha recibido más de un periodista. No es alguien que esté completamente olvidada, todo y que parece que no da demasiado resultado, ¿no? Pero periodistas chilenos siempre, habían hecho alguna cosa con ella, alguna pequeña entrevista, pero al final te encuentras que, bueno, pues oye, pues lo que salga salió, es como es su casa, es así, es la imagen que se ve al principio de su casa, las puertas chirrían, las ventanas no sé qué, el marido, la radio, la niña con la niña, o sea, la nieta de vez en cuando entraba en mitad de la imagen, ¿no? Y se abrazaba a la abuela y no sé qué, no sé cuánto. Yo quise dejarlo, pero al final es que, claro, la abuela se paraba y estaba como 2 minutos o 3 minutos sin seguir explicando el cuento y no podías dejarlo. Si querías que luego tuviera coherencia y la gente se enterara de lo que estaba explicando, no podías dejarlo. Y luego la traducción está basada, por eso ahí lo indicamos, ¿no? La traducción está basada en la traducción que hizo Lucas Bridges del cuento Yamana, ¿no? Que es un cuento bastante conocido en la mitología yamana. ¿Vale? Y luego pues lo basamos en la atmósfera del entorno en el que ellos han habitado desde siempre y en la que habitan hoy en día, ¿no? Que es la Tierra del Fuego chilena, que es un lugar absolutamente maravilloso, porque es que realmente es maravilloso. Tiene sus pros y sus contras, como todo, pero es así. Lo siento. Se acabó. Chicos, chicas, lo siento, no hay más tiempo, pero de todas formas, mil gracias por haberme escuchado un rato.